Media. Desde Romy queremos mandar un saludo a todas aquellas personas que nos escuchan. En este programa de Romy Media, que hemos grabado desde nuestras casas, vamos a escuchar testimonios de mujeres gitanas que en su vida laboral se dedican a la venta ambulante. Son mujeres en las que su trabajo se basa en trabajar en la calle, con una relación directa con el cliente y que ahora mismo, debido al estado de alarma y confinamiento, no pueden salir a ganarse la vida. Os dejamos con sus testimonios y exigimos que no vuelva a pasar como en la crisis económica de 2008, en la que las personas pobres terminaron siendo más pobres y las ricas más ricas. Queremos los mismos derechos para todas las personas. Estas mujeres deben ser escuchadas. No debemos permitir que una crisis como la que estamos pasando termine afectando a las de siempre, a las personas más vulnerables, a las que menos tienen y más necesitan. Hola, pues yo me llamo Tamara, tengo 29 años y soy una vendedora ambulante. Hago el mercado del puerto de Sagunto, el de Puzol, el de Castellón y la verdad que esta situación pues no sé cómo la vamos a llevar porque si no salimos a vender pues no vamos a poder pagar. Y como mínimo pues pido que los recibos no nos los cobren, el autónomo que no se tenga que pagar y pues si no es mucho pedir también necesitaremos una ayuda pues, para lo básico, por lo menos comer, porque yo por ejemplo tengo 3 hijos a los que mantener, la luz, el piso, pues eso se tiene que pagar porque son medidas básicas para poder sobrevivir, poder bañarnos. Necesitamos ayuda, porque si no trabajamos no podemos pagar. Hola, me llamo Remedios, vivo en mi casa con mis padres y mi hermana. Nosotros nos dedicamos a la venta ambulante y desde que ha pasado esto del coronavirus han quitado los mercados y no podemos salir y el único medio que había para que entrara dinero en mi casa era de ahí y pido por favor que nos ayuden, que nos den alguna ayuda o que nos ayudes con los pagos porque no vamos a poder ni pagar ni vamos a poder comer. Y necesitamos ayuda, que nos ayuden, por favor, que nosotros no tenemos otro medio de buscarnos la vida. Soy María Herrera, soy vendedora ambulante, trabajo en Valencia, mis mercados los tengo en Valencia. Tengo en Algirós, calle Sagunto, Avenida del Cid, Torrefiel, Benicalá. Todo eso tengo que pagarlo, claro. Hay que pagar el permiso, hay que pagar autónomo, hay que pagar muchas cosas. Tengo que pagar hipoteca, tengo que pagar luz, tengo que pagar agua.
Y pues como ya sabemos, esto del COVID-19 pues nos ha afectado mucho a todos en general. Y a mí personalmente pues es el único trabajo que tengo, es lo único que tengo, es un trabajo de diario, el que conlleva también muchos gastos y tengo mis pagos, tengo que comer y pues me gustaría saber si nos van a ayudar en algo y que nos ayudaran, por favor, que pensaran un poquito en nosotros, en las personas que vivimos de la calle y que vivimos de esto. Y nada, solamente eso, que nos ayudéis, por favor, porque lo necesitamos. Muchas gracias. Hola, me llamo Loli. Quería explicar la situación que llevamos con el coronavirus. Pues bueno, somos vendedores ambulantes y queríamos pedir que alguien nos echara una mano para que el tiempo que estemos sin trabajar ni salir a los mercadillos, que no tengamos que pagar, porque si estamos en cuarentena, no entra ningún jornal a casa y encima se nos acumulan los pagos, no podemos comprar comida, pues como que la cosa va mal. Y llevo 4 hijos, no sé cómo los voy a mantener. La verdad es que no sé hasta dónde vamos a llegar. Soy Rosario Muñoz, me dedico a la venta ambulante. Yo me dedico a vender ropa y llevo más de un mes parada. Y resulta que tengo que pagar autónomos, tengo que pagar módulos y aparte los gastos que tengo en casa. Y tengo 3 hijos en casa también parados. Mi marido también le echaron en el paro. Y entonces, ahora con la situación que tenemos, yo no sé cómo voy a seguir adelante. Si el gobierno o hubiera alguien que nos pudiera ayudar, lo agradecería un montón. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Isabel Díaz, soy madre soltera. Yo toda la vida me dedico al mercadillo desde bien pequeña. Bueno, y ahora esta situación pues mira, nos ha dejado muy desprotegidos porque no sabemos cómo vamos a pagar las facturas, cómo vamos a poder llenar la nevera y sin poder menearnos de casa. Si pudiera alguien que nos pueda ayudar, pues lo podríamos agradecer muchísimo.
Hola, soy María Fernández, soy vendedora ambulante, es a lo que me dedico toda mi vida. Mi situación ahora será pues como otras muchas familias. Sin trabajar hay que pagar hipotecas, luz, agua, autónomos y lo más importante para mí es darle a mis hijos, que tengo 5, es darles de comer. Y si para comer ya estamos escasos, díganme cómo sin trabajar vamos a poder hacer frente a todos los pagos que tenemos. Necesitamos soluciones ya, por favor. Gracias.